Y además Dios llama al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento sus dos testigos para que comprendamos que una doctrina es verdadera cuando es el testimonio coincidente de los dos testigos. Como leemos en Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta un solo testigo, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Y como dice Pablo en 2 Corintios 13:1, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Por eso, no podemos usar solo las palabras del Nuevo Testamento, un solo testigo para hacer doctrina, como lo hace la bestia y el falso profeta, y en nuestro Dios los lobos vestidos de ovejas. Y llegan a hacer doctrina basándose en un solo versículo, en el que seguro encontramos las palabras de los sabios de Roma. ¿Qué tenemos que buscar? La perfecta cadena de verdades en las que Dios definió la verdad sobre ese tema. Por eso la verdadera doctrina es el testimonio coincidente de los dos testigos, el testimonio coincidente del Antiguo y el Nuevo Testamentos. Y es fácil encontrarlo. Tenemos que empezar por el Antiguo y después van a ver que en el Nuevo vamos a diferenciar fácilmente las palabras sabios de Roma de las palabras inspiradas por Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos de corrupción de las palabras de nuestras Biblias. La Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos, fue creada por orden del Papa Dámaso del año 382 después de Cristo, 2 años después de que la bestia romana estableciera el edicto de Tesalónica, el edicto que es el tipo de la ley dominical activa, obligando a todos los hombres a adorar a la imagen de la bestia, a la Trinidad, el Dios de la mujer Isabel, el nuevo Dios oficial de la bestia romana. Y este es el edicto de Tesalónica, que le dio autoridad justamente a la ramera romana para usar el poder del Estado para asesinar a los verdaderos cristianos. Y esto lo emitió el emperador Teodosio primero el Grande, como le dicen. Queremos que todos los pueblos profesen la religión. Entonces a todos les impone una religión, porque eliminan la libertad religiosa que profesa el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría. Y la definen así: creemos en la divinidad única del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piosa Trinidad, que son tres dioses iguales y coeternos, porque eso es lo que dice la creencia fundamental de la Iglesia Adventista, como si copiara directamente el edicto de Tesalónica, y de la piosa Trinidad, porque la Trinidad es la imagen a que adoraba la bestia romana. Y en defensa de esa imagen, asesinó al pueblo que conocía a su Dios. Por eso la Trinidad es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos, la marca que ponía la bestia romana a los que adoraban a la imagen de la bestia, quienes sigan esta norma, mientras que los demás los declaramos dementes y locos, y perdían sus derechos civiles y no podían comprar ni vender, sobre los que empezará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y será objeto primero de la venganza divina, y después serán castigados, serán asesinados en defensa de la imagen de la bestia, la abominación desoladora, la Trinidad, por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿Qué voluntad? La voluntad de Satanás, porque eran siervos de Satanás, como Dios le mostró a Juan la visión del gran conflicto. Primeros escritos, página 211. Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída, a Roma, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias del culto de las imágenes definidas en la Trinidad, o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia por negarse a adorar a la abominación desoladora, a la Trinidad. ¿Mm? Ahora, ¿cuáles eran los objetivos de la creación de la Biblia católica? Principalmente los siguientes, que podemos demostrar fácilmente. No vamos a hacerlo en este estudio, pero es fácil demostrarlo. Primero, el objetivo era reflejar la Biblia católica al Dios oficial de la bestia romana, a la imagen de la bestia, a la Trinidad. La falsa roca que son dioses, para poder enseñar con la Biblia católica a adorarla. Y eso es fácil verlo en las cartas que San Jerónimo, como lo llama Roma, a un asesino, le escribe a otro asesino, a San Dámaso,
pidiéndole instrucciones de cómo reflejar la Biblia católica a la nueva deidad, a la Trinidad romana. Y segundo, buscar reflejar la Biblia católica que Jesús y no Satanás, a través de Constantino, es el que le había dado su poder, su trono y su autoridad como sumo pontífice de la mujer Isabel al obispo de Roma, al Papa. Pero ¿quién se lo dio? Satanás a través de Constantino, porque Constantino era el sumo pontífice romano y en la iglesia cristiana no existía un sumo pontífice, porque solo había un sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es Jesús, y que estaba intercediendo ante Jehová durante el continuo. Y tercero, reflejar en la Biblia católica que Jesús le había dado autoridad a la iglesia de Roma para perdonar pecados y para cambiar los tiempos y la ley. Porque Silvestre I es el que cambió la adoración del sábado al domingo en el año 321. Y tenían que justificar eso diciéndole que Jesús le dio autoridad para atar y desatar, y que todo lo que ataran y desataran en la tierra sería atado y desatado en el cielo. Pero es una mentira. Cuarto, reflejar en la Biblia católica la tradición pagana acerca de la existencia de la inmortalidad del alma, el infierno y el juicio inmediato después de la muerte, donde se definía si las personas iban al cielo, al infierno o pasaban un tiempo en el purgatorio, etcétera. Podemos encontrar muchas cosas más que introdujeron en la Biblia católica, pero estas son las principales y son evidentes en nuestras Biblias. Por eso, Jerónimo Estridón buscó reflejar en la Biblia católica el credo de Nicea, donde es definida la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el anticristo, el disfraz cristiano Satanás, que es la semilla de la cizaña. Y este es el credo de Nicea. Dijeron: creemos en un Dios Padre, genérico sin nombre, que es la imagen de Zeus, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Y creemos en quién, en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado, porque los dioses paganos engendraban hijos, y cuando un dios pagano engendraba a un hijo, había otro dios, y así viene el politeísmo, porque este es el fundamento del politeísmo pagano. Entonces hay un Dios Hijo engendrado, que es la imagen de Apolo, engendrado como Zeus engendró a Apolo, como los dioses paganos engendraron a sus hijos, como el unigénito del Padre. Y acá viene el concepto unigénito de Dios, porque cuando habla del Mesías, Jehová habla del primogénito entre muchos hermanos, no habla de un unigénito, porque Jehová engendraría a toda la simiente de la mujer, y son todos los hijos de Dios. No hay un concepto unigénito en el Antiguo Testamento. Esto es credo Nicea. Y en nuestras Biblias aparece el concepto de unigénito, o monógenes, que es pagano, como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, que es la sustancia de todos los dioses paganos, Dios de Dios, un segundo Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, que tiene la misma naturaleza que el Dios Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas. Y este es el verbo de Platón, el agente creador, el concepto tomado de Platón, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne. Se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero esta es la imagen de Satanás, y Satanás no es nuestro redentor. Y este es el ídolo. Ahora, en este ídolo creían los pioneros, y en este ídolo cree el pueblo adventista, porque está en las creencias fundamentales. Y finalmente, y en el Espíritu Santo. Hasta ahí llegó la definición del credo de Nicea, porque esto era lo común en católicos arrianos y católicos trinitarios hasta el año 381 después de Cristo, ya que no se ponían de acuerdo para definir la naturaleza del Espíritu Santo. Y finalmente triunfaron los trinitarios, definieron que son tres personas consubstanciales y eternas. Y en el catecismo, que es muy interesante leerlo, Roma explica, primero, que ella fue la que formuló el dogma de la Trinidad, que ella creó una terminología propia, no existente en medio de la Iglesia primitiva ni en la Biblia, usando conceptos de origen filosófico, cosas sacrificadas a los ídolos.
los conceptos que sabemos que utilizó Atanasio y usaron todos los miembros de la Escuela de Alejandría. En tercer lugar, que el ser divino es unidad, el Dios al que adoran, es la sustancia de la cual provienen las personas, su hipóstasis que conforman a la Santísima Trinidad, la sustancia definida en los dogmas filosóficos paganos. Ese es el Dios de Roma, que, como lo son todos los ídolos paganos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Trinidad son personas o hipóstasis del ser divino, de la sustancia, al que sus imágenes representan como el Dios Sol, el verdadero Dios de Roma. Y esto lo leemos en el artículo 251 y 252 del Catecismo Romano. Para la formulación del dogma de la Trinidad, porque Roma dice no es una doctrina bíblica, es un dogma establecido por nosotros, la Iglesia Católica, debió crear una terminología propia con la ayuda de nociones de origen filosóficos, que son las cosas sacrificadas a los ídolos por los filósofos paganos, como Jesús lo anunció que haría Balaam. ¿Y cuáles son los conceptos? Sustancia, persona o hipóstasis, relación, etcétera. Y el artículo 52 dice, la Iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad. El ser divino al que adora Roma, ¿cuál es? La sustancia, que representa con la imagen del sol. El término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de su distinción real entre sí. Y el término relación sigue hablando, pero ¿qué son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Hipóstasis de o manifestaciones de la sustancia divina, que es el sol. O sea que son, va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. ¿Mm? Son los Baales. Y lo mismo reconocen nuestros teólogos en el libro de la Trinidad, que esas palabras no estaban en la Biblia. Y en la página 150 leemos, Atanasio, el joven secretario de Alejandro y el presbítero en la iglesia de Alejandría, asistió al concilio de Nicea. Aunque desempeñó el papel menor en las sesiones, el concilio fue un evento modelador de su vida. Pasó el resto de su vida tratando de mantener el concepto niceno de Cristo como la doctrina aceptada de la iglesia. ¿De qué iglesia? De la iglesia universal o católica del Imperio Romano, no la iglesia del desierto, no la verdadera iglesia de Cristo, cuyos miembros fueron martirizados por no aceptar esta doctrina ni postrarse ante sus imágenes. Y en la página 153 dice lo siguiente, por el tiempo de su muerte, en el 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos, católicos, de la necesidad de usar la nueva terminología, cosas sacrificadas a los ídolos, más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia, porque esa terminología no estaba en la Biblia, pero ahora está. ¿Mm? Y agrega, pasaron décadas antes de que cada uno entendiera los nuevos significados de estos términos. ¿Por qué? Porque los cristianos no los usaban. Eran conceptos que los filósofos paganos usaban para modelar a sus dioses. Ahora, ¿quién introdujo esos conceptos en la Biblia católica? Fue Jerónimo Estridón. Por eso sabemos que las siguientes son las palabras inspiradas por Satanás para disfrazar a los dioses de la bandera negra de los paganos, y podemos comprobar que son totalmente contrarias al claro testimonio de la ley, los salmos y los profetas. Por ejemplo, Juan 1, 1 al 3 y 14 dice lo siguiente. En el principio era el verbo, el concepto de Platón, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, creo en Nicea. O sea, ¿qué había? Dos dioses. Este era en principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, el agente creador, creó de Nicea. No creó Jehová. ¿Quién creó? El verbo, dice. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne, creó de Nicea, y habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Creo de Nicea, el concepto unigénito, ¿de dónde viene? El creo de Nicea. Después Juan 17:5 habla de que hay un Dios Hijo que ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Creo de Nicea, porque el verdadero Mesías es Jesucristo hombre, engendrado con la carne de David, no es un Dios. Y en Filipenses 2, 5 al 6,
se nos dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, creo en Nicea, siendo un Dios, no estimó el ser igual a Dios, creo en Nicea, como cosa que aferrarse. ¿Mm? Pero eso son palabras sabias de Roma. Y después leemos en Colosenses 1, 15 y 16, en él fueron creadas todas las cosas, creo en Nicea, y después todo fue creado por medio de él, porque es la gente creador, creó en Nicea, y para él. Y él es antes de todas las cosas, creó en Nicea, y todas las cosas en él subsisten, creó en Nicea, porque es un Dios todopoderoso, pero es un ídolo. Y en Hebreos 1 al 3 se agregan estas palabras. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El agente creador, creó Nicea. O sea, el creador, ¿quién es? El Dios Hijo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, cosa de sacrificar a los ídolos usada en el creó Nicea, que no estaba en la Biblia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, creó Nicea, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, creó Nicea, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Mm? Y estas palabras es fácil darse cuenta que fueron inspiradas por Satanás. Porque cuando vamos al Antiguo Testamento nos preguntamos, ¿había engendrado Jehová a un Dios hijo? ¿Al verbo? Y la respuesta es no. Al anunciar la venida del Mesías, Jehová es muy claro en indicar que no había engendrado un hijo que fuera Dios o que tuviera su naturaleza. Isaías 43, 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y agrega, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué está diciendo? No fue ni será engendrado un Dios. No hay otro Dios. Yo Jehová, una persona singular, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Existía el Dios Hijo? No existía. Es un ídolo. Y agrega, yo, Jehová, vuestro Padre, una persona singular, anuncié, y yo salvé. Yo, Jehová, soy el Mesías, el Redentor, porque el Mesías verdadero Jehová manifestó en nuestra carne. E hice oír, yo, Jehová, les hago oír mis palabras, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo, una persona singular, soy Dios. Y en Isaías 44 agrega lo siguiente. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? Que Él nos redimiría. Jehová de los ejércitos dice yo, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, no hay otro. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no hay alguien que tenga mi naturaleza, no conozco ninguno, no conozco otra persona que sea Dios o que sea fuerte, que tenga mi naturaleza. ¿Conoce Jehová el verbo? No, no lo conoce, es un ídolo el verbo. Todo lo referido al credo de Nicea es simplemente para disfrazar las imágenes de la bandera negra de los paganos de cristianas. Y en Isaías 9:6 Jehová nos anunció lo siguiente, porque un niño humano, una oveja, un cordero verdadero, nos es nacido, hijos nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará en el futuro, porque es futuro, su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es? ¿Un hijo eterno o el Padre eterno? Es Jehová el Señor, príncipe de paz. Por eso, ¿a quién le preparó el camino Juan? A Jehová, Isaías 43. Vos que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová, enderezad calzad la soledad a nuestro Dios, porque el Mesías es Jehová nuestro Dios manifestado en nuestra carne. Como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos de su nombre, el Santo de Israel. Y en Isaías 45:14 al 18, Jehová fue muy claro. Así dice Jehová, ¿a quién? Al Mesías. Y estas son las palabras que le hizo entender a Jesús. El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia
y te suplicarán diciendo, ¿quién? Los que conocieran al verdadero Mesías. Ciertamente en ti está Dios, en ti está Jehová, y no hay otro fuera de Dios. No hay otra persona que sea Dios aparte de Jehová. Y lo sabrían. Verdaderamente tú eres Dios, tú eres Jehová, le diría a Jesús, que te encubres, Dios de Israel, Jehová, que salvas, porque el Mesías es Jehová, manifestado en nuestra carne. Confusos y vergonzosos serán todos ellos, serán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. ¿Quién la creó? Jehová o el Verbo. Jehová. ¿Y qué dijo Jehová? Yo soy Jehová y no hay otro. No hay otro. No existe el Verbo. No existe el Dios Espíritu Santo con Jehová. No hay dioses con Jehová. Por eso es evidente que el Dios Padre de la Trinidad es un ídolo, como lo es el Dios Hijo de la Trinidad, que es el disfraz cristiano Satanás, y también es un ídolo el Espíritu Santo de la Trinidad, que es el disfraz de los espíritus de demonios que habitan en la Gran Babilonia, el gran río Éufrates que alimenta a la Gran Babilonia. Y es interesante leer lo que Roma misma cuenta. Cuando la imagen de la cruz, que es símbolo de los dioses hijos paganos, empezó a ser exhibida públicamente en las iglesias católicas, como le explica Roma en el artículo 1161 de su catecismo, fue a partir del Concilio de Nicea II, en el que, siendo guiada por el Espíritu Santo de la Trinidad que habita en ella, para adorar a su Dios, al sol, a Baal, la imagen del dragón, Roma decidió violar abiertamente el segundo mandamiento. ¿Y qué dice el artículo 1161 del Catecismo? Siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos ser de quién, del Espíritu Santo que habita en ella. ¿Y ella es qué cosa? Es habitación de demonios. ¿Cuál es el Espíritu Santo de la Trinidad? Los espíritus de demonios. Definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, ¿qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen. Pero, ¿qué definió Roma? Definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz. ¿Eh? ¿Vivificante cruz? No. Tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente se expongan en las santas iglesias de Dios. ¿De qué Dios? De la Trinidad, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, el Cristo Niceno, como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y todos los santos y justos. Concilio de Nicea II. Ahora, ¿quién guió esto? El Espíritu Santo que habita en Roma. ¿Y qué son? Espíritus de demonios. Al que recibe el Espíritu Santo de la Trinidad es hecho parte ¿de qué? De la sinagoga de Satanás y es hecho habitación de demonios. Y a partir de ese momento, la presencia de la imagen de una cruz en el edificio de una iglesia la identifica como una iglesia católica, un templo en el que se adora al Dios de Roma y en el que habita el Espíritu Santo que inspiró a Constantino y habita en Roma. Y lo triste es que, en vez de reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios, nuestro primer trabajo, el exponer las imágenes de una cruz al frente de un templo es la costumbre que también se ha introducido en la iglesia adventista, identificando a nuestros templos como iglesias católicas en las que se adora al Dios de Roma, porque eso es la obra de los lobos. Por eso, fíjense, estas son dos iglesias adventistas. ¿Qué tiene al frente? Cruces. ¿Mm? Pues es lo que identifica una iglesia católica, en la que se adora al Dios de Roma, la Trinidad, y es así. Y esa es la razón por la cual Dios debería enviarnos a quién, al profeta Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle.
Y si Baal, si la imagen de la bestia, el dios de la mujer Isabel, el dios de la bestia y el falso profeta, el dragón, id en pos de él. Porque nosotros tenemos que decidirnos a quién vamos a adorar, con quién va a ser nuestra relación, porque este trimestre la lección habla de nuestra relación con Dios. ¿Con quién va a ser? ¿Con Jehová o con Baal? Con Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que decidir. ¿Mm? Y tenemos toda la historia, tenemos toda la palabra de Dios. Podemos buscar la perfecta cadena de verdades sobre cada tema en la Biblia y vamos a darnos cuenta cuál es la verdad y la mentira. Por eso, como vírgenes sensatas, tenemos que arreglar nuestras lámparas y, por supuesto, tenemos que clamar a quién, a Jehová, para que Él nos guíe a toda verdad. Eso es lo que tenemos que hacer, porque este es el tiempo de nuestra prueba y se está por acabar. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que puedas tener parte con los 144.000 sellados del pueblo adventista. ¿Mm? Nuevamente, que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad.